Tengo que hacer un pase así porque tengo que despedir a Viviana Vila, pero quiero poner primero, si tenés 2 segundos, quiero escuchar que nos manda un saludo, un video, mientras voy presentando pantalla, el más grande relator de todos, el que todos quisieron trabajar y el que pudo trabajar, dijo, yo laburé con Víctor Hugo, ¿no? Voy a presentar pantalla porque tenemos un saludo de Víctor Hugo para todos nosotros. No sé si ya, a ver si ya se ve. Vamos a escuchar. Amigos de Deportea, un saludo muy cordial para Viviana Vila, para Walter Saavedra, gran abrazo. Y por supuesto para todos ustedes. Me preguntan aquí, me mandaron un memo, Deportea pregunta por los 100 años de la radio. Y yo creo que es una maravilla, un milagro fenomenal, porque es un medio que ha sido muy castigado, muy confrontado por otras maneras de comunicarse, la televisión, ahora la internet, y sobrevive. Está vivita y coleando la radiotelefonía. Así que los 100 años la sorprenden a esta manifestación de las comunicaciones, de las más importantes en la historia de la humanidad, en un muy buen momento, siempre en un buen momento porque ha sabido reconvertirse además y salir de lo que era el entretenimiento hace 30 o 40 años, los radioteatros, los programas en fonoplateas, etcétera, hacia el periodismo. Es decir, el periodismo político esencialmente, pero también el de espectáculos, el de deportes, etc. Y es el periodismo, para mí, el resorte que hoy permite a la radio estar gozando de muy buena salud. Me preguntan qué significa para mí mi vida, ni más ni menos, la suerte de tener esta vocación que nació cuando era un niño y me pegaba a la radio para escuchar relatos deportivos y sobre todo radioteatros que me apasionaban, o a la noche entrar a la habitación de mis padres con una radio que tenía una luz amarillenta, una radio grandota, esa luz daba luz a toda la habitación, y yo iba ahí y pedía permiso para quedarme hasta las 10, 11 de la noche escuchando la radio. Y la radio que fue desde los 16 años, en realidad desde los 15, porque tuve un concurso de parlantes en mi pueblo que gané y fue ahí donde empecé como locutor y después me vine a Colonia. Empecé a los 16 como aprendiz locutor y a los 3 meses ya como locutor y después relator y todo lo demás. Llevo 54, 55 años viviendo de la radio. Imaginen ustedes mi gratitud. Y además la radio significa el juego maravilloso de la imaginación. Uno en la radio imaginando y usted, el receptor, en su casa, en el auto, donde fuere, pescando, teniendo que imaginar qué es lo que la persona desde la burbuja nuestra de la radio está tratando de incitar en su fantasía. Es un trabajo maravilloso. Escuchaba cuando era chico a Carlos Solé, a Fioravanti, a Muñoz en relatos. Escuchaba a Tilio Marinelli, a Oscar Casco, a Fernando Ciro, a Hilda Bernard en Argentina, en los radioteatros, a Juan Casanova, a Lalo Gómez, Blanca Lacoste, en los radioteatros uruguayos. Mire cómo me quedó todo eso, ¿no? A Héctor Batres, con Héctor Miranda en los radioteatros de los años 60, antes de los 60, 50 y pico, a través de Radio Porteña. A eso se escuchaba. ¿Qué relator me marcó y fue Imagen Solé? No porque yo tenga el mínimo parecido, he tenido mucha suerte. Como no tengo buen oído, nunca pude parecerme, así lo hubiera intentado, a Solé, a Fioravanti, a Muñoz. No tenía manera. Así que hice mi propio camino, mi propia huella, creé mi propio muñeco para relatar fútbol. Pero el que me puso la fascinación por la profesión fue Solé. Tenía una gran inventiva, una voz como Muñoz. Son relatores que tenían, al emitir la voz, era domingo a las 5 de la tarde. Me gusta esa frase que me pertenece, esa idea. Y si hablaban un miércoles, volvía a ser domingo a las 5 de la tarde. Es decir, eran el fútbol. Tenían un milagro en la voz. La voz mía es una voz más perfecta, si se quiere, de mejor tono, de mejor emisión, no sé cómo decirlo. Pero para relatarla de ellos, me hubiese gustado. Era la emoción natural. Y Solé era un personaje increíble en Uruguay. Me acuerdo que alguien que tenía un almacén a la vuelta de la casa de mis abuelos, un día contó que lo había visto a Solé. Y yo iba lo más seguido que podía, me sentaba y lo miraba, y cuando no estaba despachando, cuando no estaba con cliente, le decía, dale, contame.
¿Que te cuente qué? Me decía. ¿Qué sé yo? De Solé. Es que lo vi, me decía. ¿Qué más quiere que te cuente? Lo vi, solamente eso. Y a mí me parecía fascinante. El tipo había visto a Solé. Eso eran los relatores allá por los años 50, 70. Eran los personajes y los actores de radioteatro lo más importante que había en el país. Bueno, las revistas que salían en esa época hablaban de los personajes de la radio, hasta que llegaron los personajes de la televisión. Amo la radio, disfruten de la radio, de cursos que seguramente están disfrutando y verán que es muy, pero muy lindo. Es el trabajo periodístico que más me ha enamorado. Me gusta mucho escribir, amo escribir. Por supuesto, disfruto también con la televisión, pero la radio, en mi vida por lo menos, es incomparable, no hay con qué darle. Muchas gracias, buenos cursos, buen año y que tengamos una buena salida de la pandemia. Bueno, Víctor Hugo Morales, casi nada, ¿no? Vivi. Bueno, qué sé yo, puedo hablarte mucho tiempo de Víctor Hugo, pero mucho tiempo, porque hace 21 años que estoy con él. Este, y, y todo lo que representa, vos lo presentaste como el más grande relator, y claro, primero se lo empieza presentando de esa manera. Yo quiero además subrayar, acá hay gente que lo conoce, otros que no, todas las otras cualidades que tiene. Para mí es el más grande comunicador del siglo, porque es como relator, pero además tiene otras formas de comunicar, que no tienen que ver con un relato de un partido. Pero además aprendí que se es buen periodista si se es buena gente también, y es buen tipo y es generoso. Y es tremenda, tiene virtudes que yo no tengo, que tiene que ver, que yo no tengo y no reconozco en mucha otra gente, digo, ¿no? Que es un gran dador de oportunidades. Todo el tiempo, Víctor Hugo está pensando cómo te puede ayudar, si en algo te puede ayudar, dedicándose un tiempo a un amigo que se ha conocido y a gente que no somos conocidos. O sea, y sin que se lo pida, a esto me refiero, ¿no? Siempre tiene esta cosa que te sorprende. Y después tiene una dignidad y una coherencia en el camino que es admirable también. O sea, a mí me hace feliz estar cerca de él por muchos motivos, amén de lo que puedo aprender, lo que lo puedo admirar. Tiene que ver con comulgar con una forma de comportarse, una forma de pensar, que no tiene nada que ver con coincidir en todo, tiene que ver con coincidir en lo importante. Y eso lo vengo ratificando todo el tiempo, fuera del aire, y también en el aire, claramente, que es lo que más se ve. Con lo cual, soy una privilegiada. ¿Te imaginas si me distraía mirándolo al turco, mirándolo a Víctor Hugo en una cabina? Una vez agarré el celular en pleno partido y me dijo, nena, y dije, nunca más agarré el celular en un partido. Claro, me estaba distrayendo. Bueno, pero yo lo miraba a él. Bueno, conclusión, digo, puedo hablar mucho y sé que estoy repasada porque me tengo que ir a la radio yo ahora y no tengo tiempo de seguir y odio irme de estos lugares donde a mí me mejoran por los compañeros que están ahora conmigo. Pero siempre será un motivo de agradecimiento que exista Víctor Hugo y que yo haya tenido el privilegio de hace 20 años estar a su lado, a veces más, a veces menos, por los laburos que tenemos que hacer, y bancar los palos cuando siempre estuvo mala la cosa, o no siempre, cuando estuvo mala, porque también esas banderas levantadas hablan de nosotros, esto que yo digo que excede a la pelota, un partido, dónde queremos caminar, nunca dudé dónde, cómo y con quién caminar, y Víctor Hugo es el que lleva adelante la bandera mayor, ¿no?, en las buenas y en las malas. Soy una agradecida eterna y un cariño muy grande que le tengo también, por supuesto. Bueno, despedimos a nuestra amiga Viviana Vila, una profesional impresionante, la verdad que tantos años en la radio y en esta profesión y seguís haciendo gala cada vez que uno te escucha, es como escuchar algo tan coherente, tan fácil de entender. Bueno, te agradezco. Bueno, no soy tan coherente tampoco. Bueno, por lo menos en la radio sale bien. Claro, somos artistas. Escuchá. Gracias, Chavo, Walter, Eduardo, Germán. Odio irme.
aunque me vaya a la radio, porque a mí salió de la charla típica que doy cada día, te diré, estos recuerdos a mí me emocionan, me mejoran, me colocan en un sitio de mucho amor. Y como estoy así re sensible con la radio, irme me parece horrible, pero de verdad ya llego tarde. Gracias. Buena parte de lo que le sucede a la mujer argentina por estos tiempos, con el empoderamiento y demás, tiene que ver con Viviana Vila. Vamos, vamos. Eduardo, el polaco, Germán, Walter, ¿le copiaron algo ustedes a Víctor Hugo en algún momento? Walter. No, copiar es imposible. Lo que sí es que su llegada al país nos hizo mucho bien a los que la veníamos remando de atrás, porque las radios argentinas descubrieron que había otra manera de relatar fútbol, que había otra manera de analizar el fútbol. Y entonces lo que veníamos con esa impronta, de alguna forma nos vimos favorecidos, porque comenzó cierta gente de la radiofonía argentina a buscar ese tipo de relatores, ¿no? Así que su llegada al país nos ha favorecido enormemente a los relatores argentinos. Germán. Yo creo que jerarquizó la profesión a niveles impresionantes, la hizo mucho mejor, y yo creo que él ahí en el video decía que él escuchaba a Solé y que o Muñoz, y era domingo a las 5 de la tarde, y yo creo que él logró eso también, o sea, eso que a él le pasaba con Solé, con Muñoz y con los relatores que él mencionó, a mí por lo menos me pasaba exactamente lo mismo. Yo escuchaba a Víctor Hugo y era domingo a las 5 de la tarde, con una capacidad para contar, para transmitir, para generar emoción cuando había que generar, para generar hasta fanatismo si se quiere, para sentir orgullo del gol de tu equipo, contado de semejante manera, es decir, y bueno, después, por supuesto que Viviana contaba que Víctor Hugo le ha hablado mucho de tener suerte en esta historia, y bueno, también tuvo la suerte de que pudo relatar a Maradona, y que esas cuestiones que él tuvo que describir, que narrar, le generaron, creo que sus mejores trabajos. Me parece que estamos en presencia de un tipo de época, insuperable en muchísimos aspectos, y tengo la impresión de que después, todos los que hemos venido después con toda esta profesión, no hemos logrado ni por asomo, digamos, hacer evolucionar algo de lo que, y lo he hablado con él mismo al aire, incluso en la radio cuando estuvimos charlando hace unos días. Él dice que hoy hay muy buenos relatores en mayor cantidad que antes, que hay realmente muy buenos, que antes no había tantos, que había muy buenos pero no tantos en cantidad como hay hoy, y yo creo que puede haber una cantidad de relatores producto de la cantidad de medios que hay, pero me parece que en calidad no ha habido una superación del trabajo que él ha efectuado, ¿no? Bueno, la de Víctor Hugo allá por el año 81 nos rompió la cabeza a todos, ¿no? Por la cantidad de matices, de ingredientes, de sabores que le fue agregando al relato cargado de pasión, de contenido emocional, que venían de los tiempos de Muñoz, y también de esa manera tan académica de descifrarlo como lo sucedía con Fioravanti, ¿no? Creo que Víctor Hugo, cuando largó aquella frase en uno de los penales de Maradona contra Chocolate Ballet y la soltó como una lágrima, como que nos llevó a otro recorrido, a otro camino, y creo que inevitablemente a todos nos influyó en mayor o menor medida. O sea, creo que en un momento todos tuvimos la locura de querer ser como Víctor Hugo, y eso después se fue pasando. Ahora, vos tenés, en esta reunión hay un tipo como Walter Saavedra, con quien yo trabajaba haciendo vestuario, me acuerdo, en las transmisiones de Rivadavia, y generalmente Víctor Hugo transmitía el mismo partido, y encima 590 y 630, una radio al lado de la otra, y a veces debo confesar que yo, cuando Walter relataba un gol, yo me pasaba, viste, así con mi radio, me pasaba al otro lado para ver cómo era el palo y palo, y estamos con un tipo en esta charla, en esta reunión, que, a ver,
que le jugaba mano a mano y sin dobleces a Víctor Hugo. Sí, A Víctor Hugo desde la creación, desde la impronta, desde la aventura, desde, la radio es aventura, ¿no? Y el relato futbolero ni hablar. Y Walter con sus recursos, con su impronta tan personal, se ponía a la par de Víctor Hugo. Y era una cosa extraordinaria escuchar a los dos, era uno mejor que el otro, en momentos, en circunstancias determinadas. Entonces, Walter, a ver, yo lo enganché primero a Víctor Hugo, después a Walter, y en el medio al Turco, entonces a Webe, ¿no? Que estaban hablando de él, por supuesto, en el Recuerdo Infinito, cuando me sumé, y todos ellos nos llevaron, creo, Germán, a algo distinto respecto del relato, ¿no? Además de lo pasional, además de seguir, estar encima de la pelota, de prever lo que puede llegar a suceder cuando el 5 se la da al 10 y sucesivamente, de hacer la lectura del juego, como para, si se quiere, anticiparse a la jugada o prever que pueda acontecer para desde el rato llegar mejor posicionado, estos tipos le fueron agregando, Víctor Hugo, Walter, el Turco, le fueron agregando cosas extraordinarias, ¿no? Yo con Walter, así como con Víctor Hugo, aprendí que el partido, por supuesto que es trascendente, pero en definitiva es una excusa, que lo trascendente es el espectáculo radial, es el sentido que se genera a través de todas las herramientas que se despliegan, las diferentes tonalidades, la verba, la emoción, la pasión, el juego de climas y demás. Eso va mucho más allá del juego propiamente dicho, ¿se entiende? El partido puede ser bueno o puede ser malo. Lo que no puede ser, digamos, débil, frágil, es el espectáculo radial que ellos transmiten y trasladan. Y eso lo generó Víctor Hugo, y eso lo retomó y lo resignificó Walter, y eso también lo puso en un lugar de relevancia el Turco Webe, ¿no? Yo tomo esa trilogía, y qué bueno que esté Walter aquí, trilogía que a nosotros nos fue rompiendo la cabeza a medida que íbamos, viste, recorriendo la ruta en el camino, veíamos el río, veíamos el mar, veíamos las montañas, bueno, y ellos fueron un poco todo eso, los diferentes diferentes relieves de la naturaleza, en este caso transformadas al relato, para hacer algo distinto, diferente, extraordinario, y que no tiene techo además, que se está recreando todo el tiempo.